Reciban un saludo afectuoso, apreciadas amigas y apreciados amigos. Hoy deseo exteriorizar ante ustedes mis expectativas acerca de lo que serán los resultados de las elecciones para presidencia de la República que realizaremos los colombianos y las colombianas en los próximos días. Lo haré, como siempre, guardando todo el respeto y toda la consideración debida a las amigas y a los amigos que puedan tener algún criterio o alguna opinión diferente a la mía. Todo parece indicar que los candidatos del pacto histórico Gustavo Petro y Francia Márquez obtendrán un triunfo arrollador en la primera vuelta que se realizará el próximo 29 de mayo del año 2022. Así lo están indicando las encuestas. Y estas encuestas lo que traducen es el gran fervor con el que la población colombiana ha acogido estas candidaturas. Fervor que es fácil percibir en todos los departamentos del país, en todas las grandes ciudades, en los pequeños municipios, en las áreas rurales de nuestro país, entre los campesinos, entre los indígenas, entre la población negra, entre la población humilde, entre la clase media, entre las clases de trabajadores, entre los profesionales, entre los artistas, entre los poetas y escritores. Me parece que esa voluntad transformadora que congrega a la gran mayoría de los colombianos va a resultar en un majestuoso triunfo de nuestros candidatos Gustavo Petro y Francia Márquez. Pero quiero presentar ante ustedes la hipótesis de que esta voluntad de triunfo que hoy recogen nuestros candidatos Petro y Márquez es el resultado de dos hechos históricos significativos. El primer hecho histórico significativo, a mi juicio, es el acumulado de oprobios, de sufrimientos, de persecuciones violentas, de marginaciones a que ha sido sometida la población colombiana por muchas décadas y que la población entonces llegó a decidir que ya no soportará más seguir viviendo en esas condiciones a que ha sido sometida por los poderes políticos, económicos del país. Y el segundo hecho significativo, que para mí también es muy importante para explicar por qué nuestros candidatos Petro y Márquez han recogido ese fervor popular, es que nuestra población por muchas décadas también ha emprendido vigorosas luchas de resistencia para oponerse a las persecuciones, a los crímenes, al deterioro del medio ambiente, al hambre a que han sido sometidos. Y en esas luchas de resistencia ha intentado múltiples maneras de cambiar las estructuras económicas y políticas del país para poder transformar sus condiciones de vida. Si bien no había logrado antes su triunfo, hoy en los candidatos Petro y Francia Márquez se ha congregado ese caudal de voluntades construidas históricamente en medio del sufrimiento y en medio de las resistencias. Por eso hoy decimos que la historia ha confluido para que los candidatos del pacto histórico ganen la presidencia de la República y bajo la conducción de ellos se inicie ese proceso de transformación política, económica y social del país que están reclamando las grandes mayorías nacionales. Pero hay otro hecho significativo al que me quiero referir y que hace que yo confíe en el triunfo de los candidatos Petro y Francia Márquez en las próximas elecciones. Se trata de un hecho inocultable y es que grandes cantidades
de antiguos militantes del Partido Liberal, del Partido Conservador, de otros partidos independientes y aún grandes cantidades de simpatizantes de otros aspirantes a la presidencia de la República han tomado la decisión, ya la han tomado, de votar por las candidaturas triunfantes de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Y esos caudales de votantes provenientes de otros partidos han sido tomadas por esos militantes en oposición a la postura que sus jefes políticos han adoptado. Así el expresidente César Gaviria haya tomado la errónea decisión de apoyar otra candidatura presidencial, las grandes masas de liberales que recuerdan a Gaitán y que recuerdan a los grandes luchadores liberales por la justicia social, han decidido que votarán por Petro y por Francia Márquez. En las grandes ciudades del país, pero también en los territorios que han sufrido la violencia, que sufrieron la violencia contra los liberales en aquella época nefasta de la llamada violencia política en Colombia, han decidido engrosar las huestes del triunfo de los candidatos del pacto histórico. Y creo que también se percibe una voluntad significativa de antiguos militantes y simpatizantes de la candidatura del doctor Sergio Fajardo, que hoy encuentran que su mejor postura política y con responsabilidad frente al país es ayudar al triunfo de los candidatos del pacto histórico. Considero en consecuencia que es preciso empeñarse en seguir atrayendo votantes de esos partidos para que estos candidatos del pacto histórico puedan reafirmar sin ninguna duda un triunfo y una voluntad de gobierno en favor de todos los colombianos. Estos militantes provenientes de otros partidos que votarán por los candidatos del pacto histórico deberán ser acogidos con respeto y con consideración. Y a mi juicio, también deberán hacérseles partícipes del nuevo gobierno para que con su aporte contribuyan a las grandes transformaciones que el país está exigiendo. Ellos vienen con experiencia política, con sensibilidad social y su aporte deberá ser incorporado al nuevo gobierno de los doctores Francia Márquez como vicepresidenta y Gustavo Petro como presidente de la República. Apreciadas amigas y apreciados amigos, me despido con un abrazo fraterno, invitándolos a contribuir en la medida de sus posibilidades y de sus convicciones a atraer la mayor cantidad posible de sus familiares y de sus amistades a fortalecer la candidatura victoriosa de Gustavo Petro y de Francia Márquez, votando por ellos con entusiasmo el próximo 29 de mayo. Hasta pronto, deseándoles siempre muchos éxitos.